el, el objeto más valioso, más espectacular y más grandioso de la Tierra es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es el objeto sagrado con el cual Dios se comunicaba con la humanidad. Es así. Podríamos definirlo de una manera, vamos, técnica o normal, como un receptor transmisor. Es como en los tiempos modernos un internet, por WhatsApp o por otro sistema de telecomunicación, pues usted se comunica con una persona a largas distancias viéndola, hablando con ella. Así pues, el Arca de la Alianza viene a ser algo semejante. Es el instrumento por el cual Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. Claro, no era con todo el pueblo en masivo, sino que había un orden teocrático. O sea, por ejemplo, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, que era hermano de Moisés, Aarón, entonces Aarón era hermano mayor, pues el Arca de la Alianza la hizo Moisés, bueno, él mismo, él vio en el monte Sinaí, ya digo, es un poco complejo para el que no entiende o no sabe de qué va la cosa, pues en el monte Sinaí estuvo 40 días, 40 noches hablando con Dios en el cielo, en el tercer cielo, digamos, porque, claro, Dios no mora en la tierra. Dios no vive en un planeta, ¿no? Claro, siempre dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Pero ya digo, es complejo para la gente que no entiende. Bueno, pues vamos a ponerlo de una manera más frecuente, como la gente conoce que Moisés habló con Dios en el monte Sinaí. ¿Recuerdan el relato de la zarza que no se apagaba nunca? Entonces subió al monte Sinaí y dice Dios que iba a hablar con él, a darle instrucciones para hacerle líder del pueblo de Israel. Bueno, eso es un relato así como empezó la historia de Moisés en relación con Dios y el Arca de la Alianza. Allí Moisés, encima del monte Sinaí, vio los objetos que luego abajo tenía que hacer una copia. Las tablas de la ley, el Arca de la Alianza, el mueblario que tendría que acompañar el Arca de la Alianza son mesas para panes, para incienso, cosas así. Entonces, abajo en el monte Sinaí, Moisés mandó con el espíritu de Jehová Dios, hizo que inspirara a muchos judíos que eran expertos en obras de arte, ¿no? De trabajar el oro, trabajar las pieles, trabajar el encaje, cosas así, ¿no? Hicieron el arca de oro por dentro y por fuera, con ciertas medidas, pero de acuerdo, como dice en el libro del Éxodo, con lo que había visto Moisés en el monte Sinaí. Piensa un detalle que la gente, claro, desgraciadamente no conocen lo que ha envuelto en las escrituras. No se la ha enseñado tampoco a nadie. Él dice que Moisés estuvo varias veces, una vez, 40 días y 40 noches. Pero interesante es que dice que en los 40 días y 40 noches no comió ni bebió. Pero no enfermó. Pero Jesucristo en la tierra, siglos y siglos después, dice que antes de empezar su ministerio en la tierra, a la edad de 30 años, estuvo solo en un desierto 40 días y 40 noches y no comió ni bebió. Interesante, es un detalle que la gente no ha pensado. ¿Cómo puede un hombre sobrevivir 40 días y 40 noches sin comer ni beber? Una persona que no coma o beba en, digamos, 2 semanas, puede darse por muerto. Pero 40 días es mucho, ¿no? Pero estuvieron allí, porque había otros factores que la gente ignora. Al acercarse a Dios, la persona, ya digo que es muy a grosso modo, cuando bajó del monte Sinaí, y Aarón, su hermano, lo vio, decía que brillaba. El cuerpo de Moisés brillaba. Se tenía que taparlo porque daba una radiación tan grande que no podían verlo. El brillo de hablar con Dios. Eso es todo muy encabezado. Entonces hizo el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza, el hermano de Moisés y luego los otros hijos de Aarón, hablaban con Dios una vez al año, una hora. Y daba instrucciones de qué tenía que hacer, qué leyes tenía que cumplir, instrucciones al pueblo de Dios. Curiosamente, y no era casualidad, ya Dios lo predijo ya
antes de entrar en la tierra prometida, luego ya Salomón hizo un templo porque querían que el arca de la alianza, decía su padre David, un rey, que no era concebible, que decía David que yo viva en un palacio de piedras y de habitaciones lujosas, y el arca de Dios en una tienda de campaña. La llevaban los levitas en una tienda de campaña, montable, la situaban en cualquier sitio según avanzaban y la colocaban. Entonces vamos a hacer un templo. Y Dios le dijo, no, que lo haga tu hijo, Salomón. Y Dios le dio super sabiduría para hacer un templo maravilloso. 6 años y medio duró, pero era majestuoso, chapado todo de oro por fuera, por dentro maderas preciosas, piedras labradas a la perfección. Era maravilloso, brillaba el templo, era majestuoso, era lógico, donde residía Dios por medio del arca. Luego pasó el tiempo y la degeneración del pueblo de Dios, en aquel tiempo los israelitas o los judíos, degeneró de tal manera que ya de castigo Dios los repatrió varias veces y quemó el templo, mandó quemar el templo. Una vez el más grande de estrago del pueblo de Israel fue en el año 607 ante el Común por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces quemó todo el templo y todo Israel fue esclavo. 70 años de esclavo, todo el pueblo, menos los ancianos y los niños y eso, hacia Babilonia. Miles de kilómetros de esclavitud, 70 años de esclavo. Los había librado de Egipto, los había hecho libres un pueblo y volvieron a ser esclavos por la rebeldía. 70 años después volvieron a rehacer el templo otra vez y pasó los siglos, volvió a degenerar el pueblo y otra vez de castigo mandó Dios a los romanos, general Tito, en el año 70 era común quemar el templo. Y los israelitas de esclavos por todo el mundo. O sea, 1 millón y pico de israelitas esparcidos por todas las colonias romanas, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, los judíos. Por eso los judíos están esparcidos en toda la tierra. Todos los países del mundo hay descendientes de los judíos, son judíos de naturaleza, de raza. Pero el arca, ¿dónde está? Hay películas que se han hecho muchas veces sobre el arca, sobre Indiana Jones, en busca de la arca perdida, ¿no? Pero no saben dónde está el arca. En la película de Indiana Jones, de Steven Spielberg, el productor, la muestran, ¿no?, en Egipto. Sería inconcebible que un pueblo que había sido destruido por las plagas en tiempo de Moisés, que allí se llevara el arca lleno de templos y pirámides y cosas, todo pagano. Sería inconcebible. Además, nadie sabe dónde está el arca. Entonces, todos los augurios de toda la vida han fijado que está en España, porque Salomón venía a España frecuentemente. Naves voladoras hizo en España, lo dice la Biblia. Y de España se llevaba oro de España y otras cosas. Cada 3 años hacía un viaje con naves voladoras hacia Israel. 3 años. En el libro de los primeros reyes lo muestra. Las hizo las naves en España, las naves de Tarsis. Entonces, en España está el Arca de la Alianza y una de las naves de Salomón para mostrar la veracidad de la Sagrada Escritura de que España, esas naves voladoras, que es una nave semejante a la nave estatal de la Luna, pero en pequeña escala. La nave estatal de la Luna tuvo otra función hace miles de años. Y esa Mona Lisa, esa mujer, ya diré quién es. Qué familia, que hasta todo, aquello me hablaba todo. Cuando me dejen hablar, y me tendrán que dejar, porque soy posiblemente el personaje más prohibido en los medios televisivos del mundo. Y ya demostraré por qué y por qué. ¿Qué razón hay detrás? Bueno, pues el arca está en España. Me recuerdo que ya en tiempos del general Franco en España, en el año 41, después de la Guerra Civil Española, mandaron, Hitler tenía una aliación con Franco, el Tercer Reich ayudó Hitler en el año 36, 37, al general Franco en la Guerra Civil, trayendo una división de alemanes, la división Cóndor, hacia España para probar las armas que Hitler utilizaría el Tercer Reich en la Guerra Mundial. Entonces ayudó a Franco en la Guerra Civil. Y luego, ya por los años 40, después de ganar la Guerra Civil, mandó Hitler a Alemania el División Azul, unos voluntarios que quisieran ayudar a Hitler a la conquista o la invasión de Rusia. Pero el arca
ha sido siempre el objeto de muchos, de satanistas, de ocultistas, de templarios, del Vaticano, de los nazis, siempre, siempre a España. Siempre la han buscado, y cerca de Toledo. Siempre han estado allí porque ellos saben, por ciertas fuentes esotéricas, que está en España, pero no pueden hallarla, porque los alemanes, por ejemplo, estuvo hasta Eva Perón buscando el arca, era una espiritista muy famosa. Entonces estuvieron a Heinrich Himmler en España, en Toledo, además hablando con el general Franco en el Pardo, en Madrid, dándole general Franco permisos a Hitler, a los alemanes, a Heinrich Himmler, jefe de los campos de exterminio, responsable, de que buscara donde quiera, en Toledo, siempre en Toledo, en la zona de Castilla-La Mancha, porque sabía que ahí tenía que estar el arca. Porque España, y en Toledo precisamente, está la colonia de judíos más antiguas de Europa, dejada en aquel tiempo, de los tiempos de Salomón, cuando Salomón vino a Toledo a hacer la cueva de Hércules, el arca de la alianza, y a traer el arca. No pueden hallarla, o sea, es inverosímil, no la pueden hallar, porque el Himmler, o el Vaticano, o los ocultistas, o los templarios, quien quiera, buscaba el arca con un objeto no de valor simbólico y espiritual, sino negociable, pensando los alemanes que teniendo el arca en su poder, como muestra la película de Indiana Jones en busca de la arca perdida, ganarían la guerra mundial. Ellos pensaban que si tenemos el arca, tenemos el poder de Dios, como si ellos pudieran manejar a Dios y decirle a Dios que a quién tiene que matar y que no. Una locura, ¿no? Pero era el afán de buscar siempre cosas que eran de los judíos. Odiaban los nazis a los judíos, pero buscaban cosas de poder de los judíos, cosas que no existen algunas. Por ejemplo, el arco sí existe, pero la lanza del oficial romano que atravesó a Jesucristo en el corazón, no en el lado izquierdo. Y que la corona de espinas, y que el cáliz, y que... todo eso son mentiras, patrañas, que no son bíblicas, ¿no? Pero el arca sí, pero ellos sabían instintivamente por una fuente esotérica que estaba en España, pero ni los demonios pueden decir dónde está. Está prohibido. Porque el arca, como la cueva de Hércules, como otros objetos que van a salir pronto, o los voy a sacar pronto, son para el bien de la humanidad y para hacer justicia. Por ejemplo, la mesa somos que se van los crímenes de la humanidad, y el arca de la alianza para eliminar el mal de la tierra, aunque se vayan a bases extraterrestres en la luna o en Marte o donde quieran, o en el fondo del mar o donde quieran. Allí los haya, porque el haz de luz del poder de Dios con el arca los alcanzará a todos. Entonces, es el motivo por el cual el arca todavía no ha salido, va a salir, la sacaré yo. Y tiene que haber una autoridad, como muestran las varias profecías, que tiene que haber un personaje denominado gran monarca, no un monarca. Hay muchos monarcas por toda Europa, no, un rey, un título, no, un gran monarca por encima de todas las monarquías. Apareceré pronto. Claro, soy un personaje muy temido, muy vigilado, muy odiado y muy amado también, porque mucha gente está esperando ese gran momento de liberación de la raza humana. De animales, de aves y peces se liberarán también. El arca de la alianza está en España, y con la ayuda de Dios la sacaré como la cueva de Hércules. Muy pronto, ya lo veréis, muy pronto.